suenan campanas de guerra se suelen dar fuertes caídas puntuales. Más que nada, no me cansaré de repetirlo por los titulares catastrofistas de los medios de información, pero a medio plazo las bolsas vuelven a subir con fuerza. A veces incluso llegan a sus máximos históricos tras el fin de una guerra. ¿Qué aconseja hacer Warren Buffett en momentos bélicos como el que vivimos actualmente? Como apuesta segura, siempre entre comillas, a largo plazo recomienda las acciones, mientras que desaconseja guardar el efectivo o invertir en oro o Bitcoin durante las guerras. Por ejemplo, ante la invasión rusa de Ucrania en 2014 dijo que el conflicto suponía una oportunidad de compra para inversores de largo plazo. Enseguida te daré 3 claves para mejorar tu psicotrading y tu rendimiento en la bolsa, pero primero veamos qué está haciendo Warren Buffett ante la guerra que acaba de empezar Rusia contra Ucrania. Actualmente ha afirmado que no se desprenderá de sus acciones aunque la situación termine en otra guerra fría o en la Tercera Guerra Mundial. Dice que el valor del dinero bajará y que lo mejor es comprar las acciones que le gustan y que están más baratas que semanas atrás. Según Warren, las empresas estadounidenses van a valer más dinero, mientras que los dólares van a valer menos, así que ese dinero no va a tener la capacidad de comprar tanto. Por contra, los titulares dicen que Bill Gates está vendiendo sus acciones ante la guerra que ha iniciado Rusia. ¿De quién nos fiamos más, de Buffett o de Gates? Warren compró sus primeras acciones a los 11 años en la primavera de 1942, justo cuando Estados Unidos sufría grandes pérdidas en la Segunda Guerra Mundial. Con los $114,75 que tenía ahorrados compró 3 acciones de Cities Service, una empresa de gas natural, y ya sabemos dónde ha llegado invirtiendo a largo plazo, especialmente cuando los precios son bajos. Buffett reconoce que el progreso de Estados Unidos se vio interrumpido por su guerra civil, por la Gran Depresión y por la pandemia actual, pero insiste en que el país siempre sale adelante. Nunca apuestes contra Estados Unidos, dice. Veamos entonces qué ha hecho el índice Dow Jones en momentos bélicos como el que estamos viviendo. Cuenta la leyenda que el financiero Nathan Rothschild dijo: comprad cuando suenan los cañones y vended cuando suenan las trompetas. Esto, con otras palabras, es lo que aconseja Buffett. Hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos y miedoso cuando todos son codiciosos. Este consejo ha permanecido como máxima en los mentideros de la bolsa, aunque no siempre somos capaces de cumplirlo. Veamos si es cierto. ¿Cómo han reaccionado los mercados ante las guerras? Empecemos por la Primera Guerra Mundial, cuando ya existía el índice Dow Jones de industriales. El inicio de la guerra hizo que la bolsa de Nueva York cerrara durante 4 meses. El Dow Jones se llegó a desplomar hasta casi mínimos desde su nacimiento y, aunque al año siguiente se recuperó, se mantuvo unos años con mucha volatilidad. Cuando se firmó el armisticio sí tuvo una fuerte subida. Al inicio de la década de los 20 empezó a dispararse, hasta el famoso crack del 29. Ya en 1940 Hitler volvió a desatar el pánico en los mercados. El Dow Jones perdió un 23% en 2 semanas por el temor a que los nazis invadieran Inglaterra. Al año siguiente las tropas japonesas bombardearon la base estadounidense de Pearl Harbor y Estados Unidos respondió entrando a saco en la guerra. Las caídas de la bolsa siguieron hasta abril de 1942, cuando tocaron mínimos y empezaron a recuperarse. En diciembre de 1945, 4 meses después de Hiroshima y Nagasaki, el Dow Jones ya había duplicado su valor. Para entonces Buffett ya le había cogido el gusto a esto de invertir. En 1950 Corea del Norte invadió Corea del Sur. De nuevo los índices sufrieron a corto plazo, con una caída del 12% en 3 semanas, aunque la rápida reacción de Occidente en apoyo de Corea del Sur generó un nuevo estado de optimismo que llevó a nuevos máximos al Dow Jones. A mediados de los 50 empezó la guerra de Vietnam y Rusia invadió Hungría. La bolsa de Nueva York perdió un 18% en 1956. En 1957 se produjo una recesión de la economía norteamericana. En 1958 volvió el optimismo a los índices, que tuvo un pequeño frenazo en la década de los 60 con la crisis de los misiles. El Dow Jones llegó a perder un 24%. La Unión Soviética accedió a retirar sus cohetes y la euforia se disparó. Un año después, la bolsa americana había subido casi un 40% hasta marcar nuevos máximos. En 1972 el Dow Jones llegó a superar por primera vez los 1000 puntos, pero después empezó un importante mercado bajista, en el que llegó a perder un 40% en solo 2 años. Coincidió con la crisis energética y con el ataque de Egipto y Siria sobre Israel en la llamada Guerra del Yom Kippur. Los embargos energéticos dispararon la inflación, una situación muy parecida a la actual. En 1990 la invasión de Kuwait por parte de Irak provocó una caída del Dow Jones superior al 20%. A principios de 1991, ante la previsible victoria aliada, los mercados se volvieron a disparar. Ha sido la última vez que una guerra ha tenido una repercusión importante en la bolsa. Ni las guerras en la antigua Yugoslavia entre 1991 y 2001 pudieron alterar el optimismo de los mercados, hasta que llegó la burbuja.com, que se dio entre 1997 y 2001. El ataque de las Torres Gemelas en 2001 provocó una ofensiva sobre Afganistán y los mercados volvieron a caer hasta 2003, cuando se dio un rebote que llegó a los máximos de 2008, antes de que la caída de Lehman Brothers iniciara una nueva época financiera. Por el camino se dio la guerra de Irak de 2003 a 2011.
Desde entonces, la guerra en Siria, la tensión generada por las primaveras árabes, el eterno conflicto en Afganistán y la invasión rusa de Crimea en 2014 han sido las guerras más conocidas, pero sin un claro impacto en los mercados. Claves. Cuando la guerra tiene un alcance global, suele generar una fuerte caída inicial, que normalmente dura unas semanas o pocos meses. En raras ocasiones ha durado años. Suele ser buen momento para comprar acciones. Cuando terminan las guerras, los índices suelen estar en máximos, así que ante la duda muchos inversores optan por vender. Vender no siempre es lo mejor si de verdad vamos a largo plazo. Muchas veces el periodo de paz que sigue a un conflicto armado provoca un optimismo tal que los índices vuelven a alcanzar nuevos máximos históricos. El resumen de este vídeo es que en los últimos años las guerras no han tenido un reflejo importante en los mercados, que han caído más por noticias de otro tipo, burbuja.com, caída por Lehman Brothers, pandemia, que por las propias guerras. Es como si ya estuviéramos acostumbrados a ver guerras cada 2x3. Warren Buffett aconseja no comprar oro o criptomonedas ni guardar el dinero, sino comprar acciones en momentos bélicos, esperando que acabe el conflicto lo antes posible para que los mercados vuelvan a recuperarse. ¿Qué acciones comprar? Cada uno que elija el sector al que más futuro vea a largo plazo. Puede que hayas llegado a este vídeo por casualidad o que te lo haya recomendado alguien. ¿Has aprendido algo? ¿Te ha hecho pensar? ¿Crees que ahora mejorarán tu trading o tus inversiones? Entonces comparte este vídeo con alguien a quien aprecies. Si no estás de acuerdo con lo explicado o quieres que tratemos en otro vídeo un tema en concreto, dímelo en los comentarios y te responderé lo antes posible. ¿Te vienes al próximo vídeo?